En la clase de hoy, química del fuego. Desde tiempos remotos, el ser humano se ha sentido fascinado y atraído por el fuego. ¿Pero qué es y cómo se genera? El fuego ha jugado un papel fundamental en la evolución de la humanidad. Se ha utilizado de forma clave para el desarrollo de la tecnología y ha contribuido al avance de la sociedad. Sin embargo, cuando se pierde el control del fuego, se produce lo que llamamos incendio. Para dominar y controlar el fuego, para evitar que el incendio se produzca y para extinguirlo, en el caso de que llegue a suceder, es necesario conocer la química del fuego. El fuego es una serie de reacciones químicas. De forma general, es una reacción de combustión que tiene ciertos elementos. Pero esta reacción de combustión a la vez es una reacción química de oxidación y reducción, es decir, que los electrones se están ganando y perdiendo. Y además es una reacción fuertemente exotérmica, ya que libera mucha energía y calor. De forma general, diremos que el fuego es un proceso de combustión con reacciones químicas fuertemente exotérmicas de oxidación-reducción, en las que participan una sustancia combustible y una comburente, que se produce en condiciones energéticas favorables y en el que se desprende calor, radiación luminosa, humo y gases de combustión. Para entender mejor la dinámica del fuego, en sus inicios se utilizó el triángulo del fuego, que nos explica que hay tres elementos que están presentes para que una reacción de combustión dé como resultado el fuego. Primero, un combustible, que en términos de reacciones de reducción y oxidación sería la sustancia reductora y es todo material capaz de arder. Un comburente, que casi siempre será el oxígeno y es la sustancia oxidante en términos de reacciones de oxidación-reducción. Y el comburante hace posible que otro material arda o se queme. Y el calor, que es la fuente de energía o chispa inicial para que la combustión comience, y se tiene que alcanzar un valor mínimo llamado energía de activación. Con el tiempo fue necesario agregar un cuarto elemento, aparte del calor, el comburente y el combustible. Hablamos de las reacciones en cadena, que permiten que el fuego progrese y se mantenga la combustión. El propio fuego debe vaporizar aún más combustible y que éste vuelva a mezclarse con el oxígeno y se inflame. Es decir, que el triángulo del fuego explicaba cómo se produce el fuego, pero el tetraedro del fuego, que ponemos a continuación, explicaba mucho mejor cómo el fuego se propagaba y se producían los incendios. Como todos estos elementos están relacionados, para extinguir un incendio debe eliminarse uno de estos cuatro factores y de esa forma romper con la reacción en cadena y evitar que el fuego se siga propagando. Los combustibles pueden presentarse en sus estados de agregación, pueden ser sólidos como el carbón o material que contiene celulosa como el papel y la madera en todas sus formas, los no metales como el fósforo y el azufre, algunos metales como el aluminio y el magnesio, otros metales alcalinos como el sodio y el potasio, y también en forma líquida, generalmente aquí tenemos los derivados del petróleo como la gasolina y el diésel. Algunos pueden ser también alcoholes que se utilizan mucho en los laboratorios de química o se utilizan también para hacer mecheros. Y
En el estado gaseoso encontramos los hidrocarburos, que como su nombre lo dice, son sustancias formadas por carbono y por hidrógeno, como el metano, CH4, como el propano, que tiene 3 carbonos y 8 hidrógenos, el butano, que tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos, y el acetileno, que está formado por 2 carbonos unidos por un triple enlace, unidos a un hidrógeno cada uno. El hidrógeno también es un gas que puede servir como combustible en algunos casos. El monóxido de carbono es otro gas que sirve como combustible, que suele ser tóxico además para los seres vivos. Hay que aclarar que no todos los combustibles son inflamables, pero sí, todo material que sea inflamable es un combustible. Para que la combustión se lleve a cabo, todos los combustibles deben estar en fase gaseosa. Eso significa que los combustibles que están en estado sólido o líquido que vimos en el ejemplo anterior deben pasar a su fase gaseosa. Para eso es necesario un aporte previo de energía para llevarlo al estado gaseoso. Por ejemplo, si en un recipiente de vidrio térmico colocamos alcohol y acercamos a su superficie libre un fósforo encendido, el alcohol arde rápidamente, porque su temperatura de inflamación es un poco superior a la temperatura del ambiente. En cambio, si el líquido fuera petróleo, este no ardería, salvo que primero lo calentáramos, ya que la temperatura de inflamación del petróleo es muy superior a la del ambiente. Diremos que la temperatura de inflamación es la temperatura mínima que debe tener un combustible en contacto con un comburente para que comience la reacción de combustión. Hay algunos términos que debemos reconocer para entender mejor estos fenómenos, como la temperatura de ignición, que en este caso es la mínima temperatura a la cual un combustible en aire debe ser calentado a fin de iniciar una combustión autosostenida. El punto de ignición, que es la temperatura a la cual un combustible líquido produce vapores suficientes para mantener la combustión una vez iniciada. Y el punto de inflamación, que es la mínima temperatura en la que un combustible líquido emana vapores suficientes como para formar una mezcla inflamable con el aire. En el caso de los combustibles en estado sólido, se descomponen y pasan a su fase gaseosa gracias al proceso de pirólisis, que es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales, excepto los metales y los vidrios, causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia del oxígeno. Por ejemplo, si tenemos un tipo de biomasa, una sustancia química con carbono, hidrógeno y oxígeno, al tener una fuente de calor por medio de la pirólisis, podemos obtener biocarbón, bioaceite o biogás. Y estos a su vez pueden ser una fuente combustible para que se inicie la combustión. Un ejemplo es cuando nosotros cocinamos papas fritas. Si sumergimos papas fritas en suficiente aceite, las papas fritas que no entran en contacto con el oxígeno elevan su temperatura gracias al contacto con el aceite caliente. A veces cuando dejamos quemar de más estas papas fritas, vemos que se obtiene unas partes negras en las papas fritas. Eso sería el carbón, ya que hemos dejado que se queme demasiado. Los comburentes son los gases que reaccionan con el combustible durante una combustión. En términos de oxidación-reducción, son el agente oxidante, o sea, el que se reduce.
El oxígeno es uno de los principales comburentes ya que está presente en el aire en un 21%. El aire en su 78% es nitrógeno y un 1% son otros gases como el dióxido de carbono, el neón y otros que están en muchas menores cantidades. Para recordemos que el combustible será el que pierde electrones. Si el combustible pierde electrones, eso significa que hay una sustancia que gana electrones. En este caso es el comburente. Es decir, que en términos de la reacción será el oxígeno quien ganará los electrones, por lo tanto será el agente oxidante. El combustible que perderá los electrones será el agente reductor y será el que se oxida. Si no recuerdas muy bien este tema, puedes ir a repasar el video de las reacciones de oxidación-reducción. Otro dato que hay que tener muy en cuenta es que no todas las reacciones de oxidación-reducción son reacciones de combustión. Como vimos en la clase anterior, hay otras sustancias químicas que pueden perfectamente hacer este traspaso y llegada de electrones. En el caso de las reacciones de combustión deben estar estos 4 elementos presentes que hemos estado estudiando en el triángulo y el tetraedro del fuego. Para que lo entiendas mejor, más adelante vamos a ver las ecuaciones químicas involucradas en una reacción de combustión. ¿Qué fuentes de calor pueden provocar el fuego? Llamas abiertas, el sol, fuentes químicas y de electricidad, superficies calientes y chispas, que sirven como energía de activación, esa energía mínima que se requiere para que la combustión se lleve a cabo. La reacción de combustión entonces es una reacción química de oxidación que se basa en la reacción exotérmica que libera calor, por eso vemos una llama, o una mezcla de sustancias denominadas combustibles con el oxígeno que es el comburente. De forma general diremos que un combustible más oxígeno gaseoso que es el comburente va a producir vapor de agua. Aquí vemos H2O, pero no nos referimos al agua líquida, nos referimos al vapor de agua, más dióxido de carbono, que es otro gas, más energía. El combustible, recuerden, puede ser sólido, líquido o gaseoso. Y llamaremos a estos productos de la combustión el humo, que nosotros vemos cuando se manifiesta el fuego. Y la llama será la masa gaseosa incandescente que emite luz y calor. Y el oxígeno, recordemos, es el comburente. Un ejemplo que hemos estado repasando de combustión es el metano más 2 moléculas de oxígeno para producir dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Recuerden, vapor de agua. Hay dos tipos de reacciones de combustión, una que es completa y otra que es incompleta. Las reacciones de combustión completa tienen como resultado el dióxido de carbono. En cambio, en una reacción de combustión incompleta, vamos a observar la presencia del monóxido de carbono. Eso significa que hay escasez de oxígeno porque los átomos de carbono del hidrocarburo, que en este caso tenemos 4 moléculas de metano, CH4, quedan como carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro, sin olor ni sabor, pero muy tóxico.
Por eso, en un incendio donde se produce monóxido de carbono, las personas empiezan a sentir que les hace falta el aire, porque el monóxido de carbono entra al torrente sanguíneo y desplaza el oxígeno de nuestras células sanguíneas, provocando una muerte por intoxicación. Y en este caso, pues la combustión incompleta también tenemos como producto el vapor de agua. Bien, hasta aquí llegamos con esta introducción a la química del fuego. Muchas gracias.